Soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer panes dulces con aroma y sabor a panetón, porque están rellenos de frutas confitadas y se llaman ambrosía. Es un tipo de pan dulce que se elabora mucho en Venezuela y yo quiero que ustedes lo conozcan, porque como yo soy venezolana, quiero darlo a conocer a todo el mundo. Tiene un sabor muy original, tiene una miga muy tierna, muy esponjosa. Miren, acompañados de un cafecito, así en las tardes, en la merienda, un pancito dulce ambrosía, es algo inigualable. Ustedes sigan al pie de la letra mis instrucciones, prepárenlos como yo les digo y ustedes verán que los harán siempre. Y los venezolanos que me están escuchando y que ya los han hecho o probado, saben de lo que estoy hablando. Así que, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 500 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a 3 tazas y media, igual a 25 cucharadas. 100 mililitros de leche tibia, que es igual a 8 cucharadas. Es un poquito menos de media taza. 30 gramos de levadura fresca de panadero, la que viene así en pasta. Si utilizan levadura seca de panadero, que es la que viene granulada, utilicen 10 gramos. 2 huevos, 165 gramos de azúcar, que es igual a 3/4 de taza, igual a 9 cucharadas. 62,5 mililitros de aceite, que es igual a 1/4 de taza, igual a 5 cucharadas. Una cucharadita de esencia de naranja o de panetón o de vainilla. Una cucharadita de sal. 200 gramos de frutas confitadas. 50 gramos de uvas pasas. Un huevo batido para pincelar los panes antes de llevarlos al horno. Una bandeja de horno lo suficientemente grande donde quepan nuestros panes para llevarlos al horno. Podemos engrasar la bandeja con aceite o mantequilla o podemos colocarle papel vegetal. Vamos a comenzar activando la levadura. En un recipiente que tengan a mano lo suficientemente grande, puede ser un vaso o cualquier otro recipiente, vamos a agregarle una cucharada de la harina que vamos a utilizar para hacer el pan. Vamos a agarrar una cucharada del azúcar que vamos a utilizar y lo colocamos acá adentro. Vamos a disolver la levadura acá adentro, así en trocitos. Y vamos a agregarle la leche. Entonces vamos a batir esto muy bien. Y ahora que vemos que ya tenemos una mezcla homogénea, vamos a llevarla a descansar a un lugar cálido sin corrientes de aire para que la levadura comience a desarrollar. Vamos a dejarlo allí 10-15 minutos y después venimos para comenzar a preparar la masa. En un bol grande para comenzar a hacer la masa, vamos a colocar la harina. Abrimos así un hoyo y vamos a ponerle todos los ingredientes líquidos. Comenzamos por los huevos, ponemos el aceite y vamos a agregarle la levadura, que miren cómo se activó. Aquí tenemos ya la leche. Y en este momento yo debía haber agregado la esencia, pero lo olvidé. Pero ustedes ya saben que tienen que agregarla en este momento. Yo más adelante, cuando el video esté transcurriendo, yo le voy a agregar la esencia. Esta masa siempre va a ser un poco blanda. Debemos tener siempre un poquito de harina extra para poder trabajar la masa. Vamos a integrar esto muy bien. E inmediatamente vamos a agregarle el azúcar. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien para crear nuestra masa. Vamos a incorporar esto muy bien para comenzar a amasar con la mano.
Estos ingredientes ya están todos muy bien integrados. Yo voy a agregar un poquitito de harina acá sobre la mesa para colocar aquí mi masa y comenzar a amasar. Vamos a colocar esta masa acá. Y ahora sí, vamos a meterle la mano. Vamos a comenzar a amasar esto. Ella al principio va a ser un poco pegajosa, ya saben. Conviene que tengan una espátula, siempre es buena ayudante. Esta masa cuando ya la tengamos bien amasada, ella ya va a ser más moldeable. Pero ahora es un poquito difícil de amasar. Vamos a agregarle un poquitito de harina así, solo, no exageren, es solamente para poder amasar. Y si pueden, se ponen harina en las manos. Vamos a amasarla durante 5 minutos. Recuerden que es una masa que tiene azúcar y por lo tanto se torna más complicada. Esta masa es parecida a la masa de panetón. Se darán cuenta que ya la masa comienza a hacerse más fácil de amasar, ya no se pega tanto. Ok, ya amasamos 5 minutos. Ahora vamos a abrir la masa así un poquito, le hacemos un huequito así para meterle la sal, porque si se la colocamos junto con los primeros ingredientes puede secar la levadura, la mata y después no hace efecto. Y voy a agregarle la esencia de naranja que debí haber agregado al inicio y que no se la agregué cuando agregamos todos los ingredientes líquidos, ¿recuerdan? Pero lo olvidé, entonces voy a agregarla ahora, que al fin y al cabo va a quedar igualmente muy bien, porque tenemos que amasar 5 minutos más. Dense cuenta que la masa comienza a dejar de pegarse, comienza a ser más fácil de amasarla. Ok, esta masa ya ha transcurrido 5 minutos, está amasada. Entonces, vamos a poner un poquitito de harina acá en el mesón. Vamos a colocar la masa y vamos a abrirla. Si quieren, pueden estirarla un poquito con un rodillo o simplemente así con la mano. Le hacemos así. Y vamos a agregarle las frutas. Vamos a regarlas así, bien esparciditas. Y las uvas pasas. Vamos a regar esto así muy bien. Y vamos a envolver esto. Y ahora vamos a amasar unos 2 minutos más para integrar la fruta bien en toda la masa. Entonces vamos a amasar hasta que notemos que la fruta está bien distribuida por toda la masa. Esta masa ya tiene la fruta bien distribuida. Ya amasamos 2 minutitos. La boleamos muy bien así. Y tenemos nuestra masa boleada y lista para descansar. Vamos a buscar un bol para poner la masa a descansar. Yo le voy a pasar aceite. Yo no le quiero poner harina porque no quiero llenar más la masa de harina. Vamos a pasarle a todo el bol. Ahora vamos a agarrar la masa y vamos a colocarla acá adentro. Pueden cubrirla con un paño o pueden cubrirla con un plástico. Yo le voy a poner un plástico y la voy a llevar a un lugar donde no hayan corrientes de aire, un lugar cálido para que ella comience a desarrollar. Esto nos puede llevar 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, eso no importa. Ella tiene que crecer por lo menos al doble de su tamaño y cuando haya crecido regresamos para comenzar a elaborar los pancitos. Aquí está mi masa. Miren qué belleza. Vamos a retirarla de acá para comenzar a darle forma a los panecitos. Voy a ponerla acá así. Como le pusimos aceite al bol, ella se desprende totalmente. Ahora vamos a comenzar a darle forma a los panes.
Primero vamos a hacer las bolitas que queramos. Si son muy grandes, las vamos acomodando. Si quieren, los pesan. Si quieren, los hacen así, no importa el tamaño. 2, 4, 6, 8, 10. Voy a hacer 10 panes. Vamos a hacer así con cada una de las bolitas de masa. Primero la estiramos, ahora doblamos al centro, doblamos el otro lado al centro también. Ahora volteamos, doblamos otra vez ambos lados. Ahora unimos así las 4 puntas y las pegamos muy bien. Damos vuelta a la bolita y boleamos muy bien. Boleamos sin parar para que quede bien redondito. Y al hacer el remolino, la masa por dentro queda bien unida y sin aire. Y luego la miga va a quedar perfecta. Y si se sale alguna fruta, a la superficie es normal. Tiene frutas, ¿verdad? No importa. Así queda más bonito. Agarramos así, estiramos así un poquito. Le damos forma así, volteamos así, las doblamos 4 veces, juntamos las puntitas así, volteamos, con esta parte hacemos así y después las boleamos así bastante. Eso va a hacer que nos queden bien redonditas. Ya tenemos la otra bolita hecha y vamos a hacer eso con todas. Ya los tenemos aquí todos, entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar que descansen. Voy a cubrirlos con un pañito, voy a dejarlos allí 10 minutos para luego colocarlos en el molde. Transcurrieron 10 minutos, aquí están nuestros panecillos. Entonces vamos a acomodarlos para colocarlos en la bandeja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar nuestros panecillos, los vamos a aplastar así un poco, solamente un poco, y los vamos a colocar en la bandeja. Recuerden que ellos van a crecer, por lo tanto debemos dejarles espacio entre cada uno de ellos. Aplastamos así un poco. Tengo acá mis panes ya colocados en la bandeja. Vamos a llevarlos a descansar nuevamente durante aproximadamente 30 o 40 minutos para que ellos se desarrollen un poco. Cuando ya estén listos para retirarlos del lugar donde van a descansar otra vez, encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando mientras nosotros traemos los panecillos acá nuevamente para pincelarlos con el huevo batido. Aquí vengo yo con mis panes que los tuve exactamente 40 minutos descansando. Ya encendí el horno y lo puse a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Ahora vamos a pasarle huevo batido para llevarlos al horno. Ahora sí los vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y los vamos a dejar en el horno más o menos entre 15 y 25 minutos. Ustedes van viendo cómo se van poniendo bronceados. Transcurridos 15 minutos ya los panes deben estar cocidos por dentro. Por eso ustedes los dejan. Cuando ustedes vean que están bien doraditos al gusto de ustedes, los retiran del horno porque ya están cocidos, ¿ok? Vamos a llevarlos y cuando yo los retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que los tuve en el horno, ¿ok?
Y aquí vengo yo con mis panecillos dulces, Ambrosía, con sabor a panetón, estos porque es una masa fácil de panetón que nosotros elaboramos y preparamos estas ricuras. Esto es una tradición venezolana que yo quiero que todos ustedes aprendan a hacer. Ustedes tienen que preparar esta ricura porque les va a encantar. Si quieren, hay personas que le ponen azúcar por encima antes de llevarlos al horno, pero yo los quise hacer de la forma más sencilla. Yo quiero pasarlos a un plato. Nuestros panes Ambrosía, una delicia. Yo les digo de verdad que ustedes tienen que prepararlos. Voy a dejar que enfríen un poquito porque lo único que falta es probarlos para ver cómo nos quedaron. Yo quiero abrir uno para que ustedes vean cómo se ve por dentro. Yo ahora quiero cortar un pan para que ustedes vean cómo es por dentro. Normalmente la tradición es cortar el pan, como tiene un modelo parecido a un pan de hamburguesa, entonces los cortan para rellenarlos. Miren, mermelada con queso acá adentro, ustedes no tienen ni idea la delicia que es. Hay gente que los rellena de jamón y queso, les ponen mantequilla de maní, les ponen mantequilla normal, en fin, o se los comen así nada más. De cualquier manera son riquísimos. Yo voy a cortar uno para que ustedes vean. Voy a cortarlo así. Vamos a abrirlo. Miren esta maravilla de pan. Aún está caliente, pero ustedes pueden hacer lo que yo les estoy diciendo. Están llenos de fruta. Se pueden comer así solos porque es simplemente un pan dulce exquisito, pero relleno es algo del otro mundo, de verdad. Ustedes prepárenlos que les van a fascinar. Y ahora lo único que falta es probarlos para ver cómo quedaron. ¿Les gustó esta receta de hoy? Ya hace tiempo que lo quería preparar. Este pan dulce tan delicioso que es, huele a panetón, es extraordinario. Y está así lleno de frutas. ¿Qué más podemos pedir? Así que ya saben, tienen que prepararlo. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Este pedacito así, miren qué tiernito, miren qué maravilla de pan. Espectacular, de verdad. Ustedes no tienen ni idea. Y después así tan lleno de frutas, bueno, mejor que mejor. Es algo fuera de serie, de verdad. Pan Ambrosía, de la tradición venezolana. Y ya que están en el canal, suscríbanse y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Y prepárenlo, porque les va a fascinar, de verdad.